Como viste en el título y la miniatura, hoy vamos a comprar euros desde Argentina. Pero lo vamos a hacer de una forma fácil para que cualquiera que no tenga muchos conocimientos lo pueda hacer y sencilla para evitar todo el papelerío que sería comprar euros de otra forma. Así que empecemos con el paso número 1. Lo primero que vamos a hacer es irnos al exchange de BingX, que es la plataforma que vamos a usar para comprar los euros. Pero antes de poder hacer eso, tenemos que depositar dinero dentro de la plataforma para poder hacer la compra. Si nosotros queremos depositar directamente en pesos argentinos, tenemos que irnos arriba a la izquierda donde dice comprar cripto y luego en Trading P2P. Desde acá ya vamos a poder hacer un depósito a través de Mercado Pago, Lemon Cash, Ualá o cualquier tipo de transferencia bancaria. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de estar en comprar, porque nosotros vamos a comprar USDT con nuestros pesos argentinos, y después elegir a la persona que le vamos a comprar. Lo primero que yo me fijaría sí o sí para hacer esta elección es que el número de trades o de transacciones que hizo esta persona sea lo más alto posible en los últimos 30 días. Así nos aseguramos que la otra persona generalmente cumpla con la otra parte, ya que nosotros vamos a enviarle pesos argentinos y ellos nos van a enviar nuestros USDT. Yo por ejemplo voy a elegir al primero, que en los últimos 30 días tiene casi 220 operaciones. Por el otro lado, lo otro que me tengo que fijar es el límite que puedo yo depositar, que en este caso el mínimo es 2.000 pesos y el máximo 9.000, a un precio de básicamente 537. O sea, cada USDT o cada dólar a mí me lo van a cobrar a 537. Si yo el día de hoy me fijo cuánto está el dólar cripto, van a ver que justamente cotiza 537, por lo cual no hay mucha diferencia entre lo que está el dólar cripto y lo que yo lo compro en el P2P. Ahora, esto no siempre es así, muchas veces está más caro y hay personas que lo van a vender mucho más que 537, como acá que lo venden a 544. Hay otra forma de depositar hasta más barato de la que te voy a mostrar ahora, que te voy a dejar un video a la derecha para que lo puedas ver, pero en este video te muestro cómo hacerlo con pesos argentinos. Voy a hacer una mini transferencia para mostrarlo. Yo voy a elegir al primero, así que le voy a dar a comprar USDT. En mi caso lo voy a hacer con Mercado Pago y voy a hacer un mínimo porque ya tengo un depósito en la plataforma de 2.000 pesos. Acá le vamos a dar a comprar USDT, cero tarifas, y lo único que tengo que hacer ahora es depositarle a esta persona en su alias o en su CBU los 2.000 pesos que yo le dije. Voy a hacer la transferencia, voy a hacer una pequeña pausa y les muestro. Una vez que hacemos la transferencia, simplemente le avisamos que ya pagamos y como pueden ver acá, listo, ya la orden P2P está completada. Una vez que termino todo el proceso, me tengo que asegurar de que me llegaron los USDT que yo compré. En este caso compré 3.72 USDT, así que me voy arriba a la derecha donde dice mis fondos y acá deberían aparecer 3.72 USDT, como justamente como pueden ver aparece. Eso sí, asegurémonos de que esos USDT estén en nuestra cuenta de fondos. Es justamente la cuenta que nosotros tenemos que tener los USDT para poder hacer la compra. Ya que tengamos nuestros USDT en la cuenta depositada, nos vamos arriba donde dice Spot y luego volvemos a ir a Spot. Desde acá vamos a apretar donde dice Bitcoin USDT porque vamos a poner el activo que queremos comprar, que son los euros. Así que vamos a poner EUROT USDT. El EUROT es una criptomoneda estable respaldada en euros y que tiene el objetivo de siempre valer lo mismo que un euro. Cuando el euro sube o baja de valor, el EUROT también sube o baja de valor, replicando cada movimiento. O sea que cada EUROT debería valer lo mismo que un euro. Así que vamos a asegurarnos. En este caso, el EUROT, como pueden ver, cotiza a 1.10 dólares o a 1.10 USDT en este caso. Si yo me voy a Google y busco eurodólar, van a ver que en este momento el euro también cotiza a 1 euro por 1.10 dólares. Por lo cual podríamos decir que el EUROT y el euro valen lo mismo en este momento. Si te quedó alguna duda sobre esto y querés saber más sobre las monedas estables, arriba a la derecha te dejo un curso gratuito que hicimos en Inverar justo sobre este tema. Pero ahora vamos a seguir con la compra. Si queremos comprar al precio actual, simplemente vamos a darle a comprar, vamos a poner una orden de mercado y en importe vamos a poner la cantidad de dólares que me gustaría vender por euros. Por ejemplo, yo tengo depositado 47 USDT, por lo cual voy a vender mis 47 USDT y voy a comprar euros.
Simplemente acá le damos a comprar, le damos a OK y ahí vamos a ver que orden de mercado ejecutada, por lo cual ya estaría hecha la compra. Si yo me voy más abajo a historial de trades, van a ver EURT USDT, comprar, y acá pueden ver ejecutada, compré básicamente 42 euros. Pero antes de que vayas a hacer la compra, recordá que si te registras a BingX con el link que tenés en la descripción, vas a tener un descuento en las comisiones, por lo cual toda la compra que acabamos de hacer te va a salir mucho más barato si te registras con el link de la descripción. Luego de comprar los euros, capaz en algún momento queramos volver a venderlos y pasarlos a pesos argentinos, y para eso lo que tenemos que hacer es volver a la plataforma de spot, pero en vez de darle a comprar le vamos a dar a vender. Y acá abajo ponemos el importe que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos vender 42 euros, que es básicamente lo que compramos, ponemos 42 y le damos a vender. Le damos a OK y listo. Ahí estaría básicamente hecha la venta de los euros. Cuando vendamos nuestros euros, a nosotros nos van a depositar USDT en nuestra cuenta. Después nosotros tenemos que vender esos USDT y pasarlos a pesos argentinos de nuevo. Para eso te recomiendo que veas este video que te dejo en pantalla, que es un tutorial completo que hicimos donde vendemos USDT y lo pasamos a pesos argentinos, pero de la forma más barata que se puede. No te olvides que si te sirvió el video, suscribirte al canal, dejar un tremendo like y nos vemos en el próximo video. Chau.